¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa favorito. Estamos una vez más con ustedes, en la cual vamos a presentar nuestro programa llamado Matutino Vespertino. Yo soy Ángel Figueroa y este programa será muy interesante para ustedes. Tenemos varias secciones, varias cosas que les pueden interesar, les pueden servir. Una de las secciones más importantes que tendremos será la que veremos a continuación, la cual será hecha por nuestro compañero Jesús Santiago, el cual va a entrevistar a nada menos que al escritor y autor Franz Kafka, el cual es el autor de la Metamorfosis. Veamos lo que pasa. Bueno, queridos espectadores, hoy estamos en una sección de entrevistas. Estamos aquí con Franz Kafka. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, gracias por aceptar nuestra invitación a la entrevista. Gracias a ustedes, ya saben, siempre gustoso de estar aquí con ustedes, querido público, y en este programa. Bueno, para comenzar la entrevista, hábleme un poco de su vida. ¿Cómo fue mi vida? Pues la verdad, no siempre tomé las mejores decisiones, no siempre hice lo que quise. Realmente la elección, por ejemplo, de la carrera y jamás me casé. Hice lo que quise, la literatura, realmente tuve pasiones, pero por la época me vi limitado y la verdad creo que pude haber vivido mejor la vida. ¿Se puede decir que un poco frustrado? Sí, por diferentes aspectos laborales, matrimoniales también, y de salud. Háblame un poco sobre su familia, sus hermanos. Bueno, pues como han de saber, en aquellas épocas estaba el holocausto. Yo soy el mayor de 6 hermanos, 2 varones, de los cuales fallecieron a los pocos meses, y mis 3 hermanas que sobrevivieron también fueron víctimas del holocausto. Entonces fue algo delicado para mí y me quedó marcado para toda la vida. ¿Fue difícil su vida, su trabajo? Pues sí, realmente estudié leyes porque mis padres así me lo impusieron, jamás me nació estudiar leyes, y de ahí pues el trabajo se hacía pesado, era rutinario. Trabajé en un buffet, después en una compañía de seguros, y aunque gracias a Dios me daba tiempo por las tardes, noches, de hacer lo que me gustaba, que era la literatura. ¿Usted alguna vez tuvo interés de plasmar su vida en sus obras? Realmente sí, escribí varias obras. Se habrán de dar cuenta que el personaje tenía una relación conmigo, con el autor. Incluso alguno estaba explícito, como en Carta al Padre. Realmente la relación con mi padre no siempre fue muy buena, y ahí la obra, y realmente hay varias más. ¿Usted cuál considera que es su obra más grande? La Metamorfosis, sin duda. Sin duda. Sí. Muchas veces se suele decir que al leer La Metamorfosis es como leer su biografía, ¿es cierto? Pues realmente incluso el personaje principal, Gregorio Samsa, se puede llegar a relacionar, ¿no? Franz Kafka, Samsa. Algunos aspectos, no todos, del libro tuve la intención de plasmar un poco de mi vida ahí, pero creo que no solo la mía, sino que se pueden identificar muchas personas. Y pues esa fue la intención. Y bueno, hablando un poco sobre la obra, digamos que en la obra no queda totalmente explícito lo que es el animal, es cucaracha, escarabajo. Okay, pues esa pregunta siempre me la hacen. Realmente la descripción física que viene de ahí se podría llegar a decir que es un escarabajo, más que cucaracha. Sí. Y bueno, en la obra usted quiso representar valores o antivalores, o un poco de ambos. Realmente pues empiezan con algo de valores, algo positivo. Realmente va transcurriendo la obra y el personaje principal está siendo olvidado, maltratado y sufriendo. Entonces sí llega a haber más antivalores que valores en la obra. ¿Qué me puede decir acerca de su enfermedad? Pues es una enfermedad que me llega a mediana edad. La tuberculosis me impidió poder casarme con la primera mujer que conocí. Frustró muchas etapas de mi vida y pues, terminó matándome. ¿Cómo se siente saber que su amigo incumplió su deseo de quemar sus obras? Pues Max Brod, hermano del alma, realmente
no hay problema. Si estas obras le pudieran haber ayudado a más personas, yo con gusto las hubiera publicado. Realmente no las publiqué por traumas personales que tuve a lo largo de mi vida, y que creo que Max hizo un gran trabajo al incumplirme, y que realmente agradecido que hayan sido publicadas y que hasta el día de hoy mucha gente las haya tomado como obras cumbres, ¿no?, para su vida o la literatura en sí. ¿Qué se siente haber escrito uno de los libros más importantes en la literatura como La Metamorfosis? Realmente, si hubiera sido eso cuando vivía, no hubiera tenido la autoestima que tenía en aquel entonces. Realmente yo no tenía la idea de que pudiera haber impactado tanto hacia a todos los lectores, y estoy súper agradecido y muy satisfecho de mí mismo. Hace rato mencionaste que la relación con tu padre no era muy buena. ¿A qué se debía? ¿A qué se lo atribuyes? Pues creo que no fue su culpa, pero así eran, así se acostumbraba, yo creo, en la mayoría de las familias. No es que en todas, digo, el contexto no era fácil, tenía que preocuparse, y lo que más podía hacer él era decirme lo que era normal, ¿no? Ir a estudiar leyes fue una decisión de él, no mía, y realmente no siempre hubo una muy buena comunicación. Yo creo que eso fue lo que más nos trabó entre él y yo. Sobre el matrimonio, ¿alguna vez pensaste en casarte, en sentir el amor? Sí, de hecho, la primera vez estaba a punto de casarme realmente cuando llegó la enfermedad, y eso fue lo que destruyó el sueño. Ya para concluir, ¿usted se siente satisfecho con todo esto? ¿Con lo que le ha pasado? Con la vida, sí, con la vida. Pues se podría decir que se pudo haber vivido mejor, realmente sí, pero estoy satisfecho con la parte de que cumplí al hacer mi pasión de escribir. Sí, pude haber tomado mejores decisiones, pude haber amado más, pude haber vivido más, viajado más. No viajé mucho, pero hice lo que amé, que fue escribir, y con eso estoy satisfecho. Una cosa que se me escapaba, tengo entendido que usted nació en Praga, ¿verdad? Así es. ¿Fue difícil el cambio a Alemania con todo eso del holocausto, los nazis y todo el rollo? Realmente sí, es un tema bastante complicado y difícil de asimilar en cuanto a cultura, lengua y todo, sí fue difícil. ¿Se te dificultó el idioma alguna vez? Tuve que acostumbrarme, no era fácil, sobre todo el alemán, y escribir en otro idioma no siempre puedes expresarlo de la mejor manera, entonces sí fue complicado. Bueno, muchas gracias, señor Kafka. Gracias a ustedes. Él fue Franz Kafka, él escribió La Metamorfosis. Gracias. Bueno, Chucho, muchas gracias. ¿Quién diría? Franz Kafka. Muchos datos, muchas revelaciones. De hecho, había cosas que yo ni conocía, y eso que yo sé muchas cosas, ¿saben, amigos? Bueno, esta sección queda concluida. Damos gracias a mi compañero Jesús Santiago y a Franz Kafka, claro que sí. Un abrazo, un beso de mi parte y de toda la producción. Bueno, ahora sí, lo que sería la sección de matemáticas. ¿Quién no ama las matemáticas? Ustedes díganme, amigos. La llevamos en todos lados, la vemos en todos lados. Prácticamente ustedes son matemáticas. Así que vayamos a la siguiente sección, la cual será hecha por su servidor y por varios de mis compañeros, los cuales venimos muy preparados y a ver si salvan el semestre, amiguitos. Ahí nos vemos. Ya. 3. Hola, bienvenidos a su sección Math Express. Hoy tenemos el tema de introducción a relaciones. Bueno, primeramente vamos a explicar qué es un conjunto. Un conjunto es la colección de elementos de cualquier tipo. Entre ellos se encuentran los naturales, que se representan con la letra N, 1, 2, 3, 4. Los enteros, que se representan con la letra Z y que son el -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. También tenemos los racionales, que se representan con la letra Q mayúscula. Entre ellos se encuentran las fracciones. Bueno, por otro lado tenemos los irracionales, que se representan con la letra I mayúscula. Entre ellos tenemos el pi y las raíces. Y por último tenemos los reales, que como todos saben son todos aquellos que existen.
Entre ellos también tenemos lo que viene siendo el conjunto subconjunto, es decir, de la letra mayúscula derivan la letra A, B, C y D, y de estas derivan sus subconjuntos, que son las letras A, B, A, C, A, D, entre otras, y también los podemos hacer de tres, que en este caso son B, C, D, C, D, E, etc. Hola, ¿qué tal, chavales? El día de hoy les vamos a explicar qué son los productos cartesianos. Primero que nada vamos a darle un pequeño ejemplo. Digamos que nosotros tenemos dos conjuntos, el conjunto A con 1, 2 y 3 y el conjunto B con A y B. Y queremos dar con coordenadas, es decir, vamos a multiplicar A por B. El conjunto A se va a mezclar con el conjunto B. Esto quiere decir que tomamos cada uno de los elementos del primer conjunto y lo ponemos mezclándolo con cada uno de los elementos del segundo conjunto. 1, A, 1, B, 2, A, 2, B y así consecutivamente. Después se puede hacer de la manera inversa. A por B se puede cambiar a B por A y quedaría A,1, A,2 y así consecutivamente. Ahora vamos a aplicar un ejemplo. La relación, en este caso sería la relación de la beca. Supongamos que en mi escuela dan becas a aquellos que tienen 70 para arriba, suponiendo. Si yo tengo 50, no voy a tener beca, ¿ok? Si yo tengo 90, sí voy a tener beca. Si tengo 85, sí voy a tener beca. Si tengo 70, habíamos dicho que sí voy a tener beca. Si tengo 100, obviamente tengo beca. Eso quiere decir que 90, 85, 70 y 100 sí dan con la beca y 50 no. Y de ahí se puede sacar coordenadas, parejas o conjuntos. Por ejemplo, 90 como así o así. Y ese sería un ejemplo al que podemos aplicar en la vida real. Bueno, ahora en el tema de elementos y funciones, tenemos que una función es una relación en la que cada elemento del conjunto A o variables independientes corresponde a un único elemento del conjunto B o variables dependientes. Todo esto está asignado mediante una regla de correspondencia. Ahora en este ejemplo, en donde nuestra función f de x, o esto es igual a una y, es 2x menos 3. Tenemos nuestro conjunto que es desde menos 2 hasta 4, es cerrado, y todos estos elementos que son una x tienen que estar en menos 20,20. Entonces, como todo esto es igual a una y, tenemos que sustituir nuestros elementos de la x para poder obtener la coordenada de la y. Entonces sería 2, por 2, menos 3 y nos daría menos 1, y así nos vamos con todos. Una vez que terminamos de tabular, que es desde menos 2 a 4 porque nuestro conjunto es cerrado, hacemos la gráfica que nos da que es una línea recta. Esta podemos ver que es función, ya que cada elemento de nuestras x va con un elemento de las y. Si en algún punto una x tuviera dos y, ya no podría ser considerada como una función. Entonces, para definir el dominio de la función, podríamos considerar que son todas las x. Entonces nuestro dominio quedaría de menos 2 hasta menos 4, que ya está, hasta 4. El codominio, ya también nos lo dicen en el problema, que es de menos 20 a 20. Y el rango, que son todas las 10, sería desde el menor hasta el mayor, entonces de menos 11 hasta 1. Al elemento y del codominio, que corresponde a un elemento de x del dominio, se le llama imagen de f en x o f de x. Los elementos x del dominio tienen asignada su imagen en y en el codominio se les llama preimagen. Entonces f de x es la preimagen y y es la imagen. Al conjunto de todas las imágenes se le llama rango de la función, el cual es un subconjunto del codominio, que otra manera de representar una función es esta. Podemos concluir el tema de elementos y funciones. Es la clasificación de las funciones. Hay tres tipos, que la inyectiva, sobreyectiva y la biyectiva. La inyectiva es cuando todas las x van con diferentes y. La sobreyectiva es cuando se utilizan las y positivas y las y negativas. Y la biyectiva es que es de ambas. Bueno, aquí tenemos este ejemplo, que es el lado positivo de la función 9 menos x al cuadrado. Primero
Primero tienes que tabular de menos 3 a 3. Una vez tabulada la tienes que graficar. Pero para saber si es inyectiva vas a trazar líneas horizontales alrededor de todos los puntos. Y si una línea horizontal toca dos puntos de la misma gráfica, quiere decir que no es inyectiva. Y no es sobreyectiva tampoco porque está utilizando el lado positivo pero no el lado negativo. Entonces esa la hace que no sea sobreyectiva. Y por lo tanto, como no es inyectiva ni sobreyectiva, pues no es biyectiva. Muy bien, ahora seguir el tema de clasificación de funciones. Pero esta clasificación de funciones ahora va a ser por regla de correspondencia. Se lo va a dar su presentador favorito y otro compañero que viene conmigo. Primero tenemos las que serían las funciones algebraicas, la cual sería la polinomial, su ejemplo. La polinomial tiene una regla de correspondencia f de x es igual a menos 12, por ejemplo, menos 2x al cuadrado menos 3x menos 5. Tenemos también lo que sería la racional, la cual sería f de x es igual a menos 4x más 1, todo esto entre menos x menos 1. muy bien. También tenemos lo que sería la radical. La regla de correspondencia es f de x es igual a raíz cuadrada de a menos x cuadrada. Muy bien, y por último, en este conjunto tenemos lo que sería las de por partes, la cual se podría decir que son F de x es igual a o x al cuadrado más 1, x igual a 0, o menos 2x más 1 igual a x igual a 0. Muy bien, este sería uno de los conjuntos que tenemos. Otro que hay en este de la regla de comportamiento serían las especiales. El primer caso que tenemos sería el de las constantes, las cuales se podría decir que son F de x es igual a 5. muy bien. También lo que serían las de identidad, que sería Su ejemplo sería f de x es igual a x. otro de los que tenemos es el de valor absoluto. El ejemplo es f de x, puede ser o x menos x es igual a x igual a 0, o x positiva es igual a x igual a 0. Muy bien. También tenemos por último en esta sección lo que es el escalonado, el cual se podría decir que es F de x puede ser o menos 1, x es menor que 1, o 0 es menos 1, pues puede ser menor o igual que x, y x es menor que 1. Y 1 puede ser x mayor o igual a 1. muy bien. Seguimos con los siguientes conjuntos. Recuerden que todos estos son ejemplos, no necesariamente son estos. Solo para aclararles un poco. Bueno, ahora también sería lo que siguiera el de comportamiento, los cuales son dos, los cuales serían los crecientes y los Decrecientes. muy bien. Ya tenemos estos tres. Por último tenemos un conjunto más, lo cual serían los trascendentes. Este sería el caso del exponencial, el cual es F de x es igual a 2 a la x, o ya sea cuadrado o cubo. cualquier número. Recuerden que como es un ejemplo ya ustedes le pueden determinar su valor. Sería también lo que sería la logarítmica, que se podría decir que es F de x es igual a log, esto entre paréntesis x. pues sí, una función, ¿verdad? También por último, ahora sí, de todo lo que hemos dicho, sea la trigonométrica, que se podría decir que es Que f de x es igual a seno de x. muy bien. Estos son solamente los tipos y las subdivisiones que hay en el caso de la calificación de funciones por reglas de comportamiento. Si quieren saber más de cada una y pues ahí en la clase si tienen batallando, la próxima clase o la próxima semana les daremos más a fondo esto. Pasemos al siguiente ¿Qué tema. tal, chavales? El día de hoy les vamos a explicar la superación de funciones, pero con suma, resta, multiplicación y división. Es decir, que nosotros podemos sumar una función f más una función g, por ejemplo, que quedaría igual a f más g por x. Esto sería lo mismo que f por x más g por x. En caso de que tú quieras hacer una resta, sería lo mismo, nada más que en vez de sumar sería restar. Y la multiplicación quedaría f por g. Sería todo esto por x igual a f de x por g de x. Y si tú quieres hacer división, tienes que ser bueno con las fracciones, y sería f sobre g de x igual a f por x sobre g de x. Todo esto lo vamos a explicar en la siguiente semana más detenidamente. Chavales, aquí un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar f más g siguiendo esta operación. Primero vamos a tomar f, que quedaría algo así. F de más g por x sería igual a x cuadrada menos x menos 2, o esto más esto, ¿ok? Sería algo así. De ahí pasamos al siguiente paso, que sería sumar estas letras
Primero que nada se cambia el signo, más por menos queda menos y más por más es igual a más. Entonces quedaría algo así. ¿Por qué? Porque aquí tenemos x cuadrada, así queda igual, menos 2x, menos x menos x es igual a menos 2x, y menos 2 más 2 se elimina. Y aquí la respuesta. Y ahora con la misma ecuación, con la misma función f y g, vamos a hacer ahora una resta, siguiendo esta ecuación. Tomamos f, resta, es decir, menos g, quedaría por x, es decir, pasamos esto aquí y esto aquí. Aquí cambiamos el signo, menos por menos más, y menos por más menos, ¿ok? Después x cuadrada se queda igual, menos x más x se elimina, y menos 2 más menos 2, y quedaría menos 4. Y aquí la respuesta. Hola, ¿qué tal, chavales? Y ahora vamos a explicarles cómo multiplicar dos funciones. Seguimos con la misma función, f es x cuadrada menos x menos 2, y g es menos x más 2. Lo que vamos a hacer es sustituirlos, poner f aquí, g aquí, y ¿se acuerdan cómo multiplicar? Hacíamos, tomamos el primer término, lo multiplicamos por el primero, x cuadrada menos x, más por menos, menos, y se suman los coeficientes, los exponentes, es decir, x menos x cúbica. Después tomamos el segundo término y en este mismo término lo multiplicamos por el siguiente, es decir, más 2x cuadrada, aquí está. Y así con los siguientes dos, este por este y este por este, lo que nos va a dar este término. Y si lo simplificamos, quedaría la x se baja igual, se suman la x cuadrada más menos las 2x, y quedaría menos 3x, y el menos 4 pasa igual, ¿ok? Este sería el resultado. Y bueno, chavales, en división de funciones, nosotros lo vamos a dejar expresado así. Si quieren saber cómo llegamos a este término, quédense para el siguiente video de la semana que entra. Hola de nuevo, compañeros. Ahora les traigo el tema de inversa de una función. Bueno, para aplicar este tema, primero debemos de definir qué es la monotonía. Se dice que una función es monótona creciente si se cumple que x1 es menor o igual a x2, es decir, f de x1 es menor o igual de f de x2, es decir, que no baje, que siempre vaya subiendo. Por otro lado tenemos la monótona decreciente, y esta quiere decir que x1 es menor o igual a x2, pero en este sentido cambia, es de f de x1 es mayor o igual de f de x2, es decir, que solamente va para abajo. Bueno, en este caso tenemos el ejemplo de fx es igual a x más 1, fx es igual a x más 1, y es decir, primero tenemos que cumplir estas reglas, que va a ser cambiar f de x por y. ¿Qué hicimos aquí? Vamos a cambiar f de x por y por medio de ¿qué? Por el medio del despeje. Al momento de cambiarlas, vamos a cambiar x por f menos 1 de x, y es igual a y por x. Bueno, en este lugar tenemos lo que viene siendo el ejemplo. El ejemplo es el mismo, aplicamos lo mismo. F de x es igual a x más 1. Tenemos que tabular lo siguiente y quedan estos resultados. Y lo hacemos a la inversa, que es el resultado que nos salió anteriormente, que es desde acá de f a la 1 de x es igual a x menos 1. Igual hacemos lo mismo, tabulamos para sacar los resultados que van a ir directo a la gráfica. Continuamos a graficar y la gráfica nos debería de quedar así. Obviamente tomando los resultados de fx es igual a x más 1 y la inversa de f menos 1 de x es igual a x menos 1. Ya los grafiqué, la línea azul, la recta, negra, va con fx es igual a x más 1 y la inversa es la roja. Si trazamos una línea por el centro, se darían cuenta que es como un espejo y cruza en medio de estas dos. Con esto concluimos la inversa de una función.
Para finalizar con la sección de matemáticas tenemos el tema de aplicaciones. Las funciones tienen varias aplicaciones en la vida diaria. Por ejemplo, en la economía, en donde se utiliza para obtener los valores de la oferta y la demanda para obtener los valores de la inversión, como en esta gráfica. En cuanto a la física, pues se puede obtener la velocidad de un objeto mediante una función lineal en donde la pendiente de la función va a ser igual a la velocidad del objeto. Y por último, en la sección de comercio se puede utilizar para el cálculo de precios y costos de los productos. Por ejemplo, en esta gráfica hay una función constante cuando los costos son fijos, pero hay una función lineal cuando hay una ganancia. Esto es todo y pasamos a la siguiente sección. Tutorial por parte de mis compañeros y mí. Espero ya hayan aprendido algo de lo que son las matemáticas. Esto va patrocinado por todo lo que nos enseña el profesor César y a todos ahí en la institución en la cual vamos. Muchas gracias. Lo siguiente que veremos será una entrevista, en la cual haremos a un actor que es muy conocido. Creo que lo conocen, se llama Dylan O'Brien. Él viene por parte de Estados Unidos, no habla español, así que la entrevista la tenemos que realizar en inglés, espero entiendan. Además, chicas, ahí les va, es very handsome. Ahí les va. Muy bien, ahora sí, pasamos a lo que sea la entrevista. Mis compañeros y yo les haremos una pregunta. Creo que sería todo. Vamos a la entrevista. Good afternoon, inspectors. We have the honor to realize an interview with Dylan O'Brien. Hello, how are you? I'm so proud to be here. Whenever you call me, I am here. You know. I can start. Yes. You was born in 26 August in 1991, wasn't you? Yes, I am. Are you from New York, aren't you? That's true. Hi. Who are your parents? My parents are Patrick and Julie O'Brien. I love them. They represent a big part in my life, and I love them. Yes. I say you are my favorite actor. Thank you. Which is your favorite movie that you are participating? And only my career, I guess that my runner is one that I love to make that, and I know I met a lot of friends there that still I have communication with them, and I bring a good relationship with all of them. How did you start your actor career? I upload 2 videos to my YouTube channel, and it was discovered by 2 MTV producers. They saw that, and I guess by that I entered into the in this world. Yes, I guess. First movie. My Teen Wolf was my first movie. I act as a young wolf, and the paper was a little complicated, but I get to that well and have a good experience in that first experience. The Statue of Liberty was built in New York, right? Yes, I was born. It's very big. It's amazing, really, and big. It's the biggest study that I look, and I guess. Feel with your role like an actor. In all the movies which I take part, I think that I have success, and I get experience in which one, and I feel too good with all my career until now, and I wait have much more movies and much more series, and have a lot of more fans, and get more experience in all this area and in this world of the actor. Yes. Have you ever been in a state of Mexico before? Yes, Cancun was where I have been before, and I think that it's precious, a wonderful place, and with lots of food,
and I think I recommend you a lot. Yes. Okay. Could you tell us words in Spanish? Yes. Gracias a todos mis fans, los amo y espero regresar pronto. Gracias. Thanks. Excelente entrevista por parte de la producción y de mis compañeros. Muy bien, también gracias a Dylan O'Brien, el cual se prestó el tiempo para poder venir aquí. Muchas gracias y por las palabras en español me llegaron hasta aquí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora pasemos a lo que sería el tema de física. Hagamos un pequeño experimento, ¿qué les parece? El tema va a ser algo de la convección. Si no saben, ahorita les vamos explicando, así que vayamos a ello. En la sección de física les traemos un tema muy interesante. ¿Sobre qué tema es? Bueno, no sé si han escuchado hablar sobre la convección. Ay, sí, claro. Como ya sabemos, hay tres formas para conducir calor, que es la conducción, la convección y la radiación. En este día me explicaremos cada una, ya que hacemos uso de ellas al calentar la casa, o cocinar alimentos, tomar el sol y entre muchos otros. ¿Qué es la conducción? ¿Alguien me puede decir? La conducción. El calor por conducción se produce cuando dos objetos de diferentes temperaturas entran en contacto. El calor fluirá a través del objeto de mayor temperatura, hacia el de menor, buscando alcanzar el equilibrio térmico. ¿Y la radiación? ¿Alguien? Bueno, la transferencia de calor por radiación no necesita el contacto físico de la fuente de calor, a diferencia de la conducción o de la convección. Bueno, esa es la... Ok. Pero el día de hoy nos enfocaremos más en la convección, ¿ok? Bueno, ¿alguien me podría explicar en qué consiste? La convección es un proceso natural en el que el calor se transfiere entre dos sustancias líquidas. Estas dos sustancias gaseosas, un gas o un líquido, o siempre y cuando se encuentren a diferentes temperaturas. O sea, puede ser un gas sólido, líquido, gas, líquido, sólido, a diferentes temperaturas. Excelente. Sí, e incluso hay dos tipos de convección, la natural y la forzada, ¿no? Sí. La convección natural sucede en el seno de un fluido que originalmente se encuentra estático, pero que empieza a moverse como mera consecuencia de la aparición de diferencias de temperatura. ¿Y la forzada? Ok. La forzada se clasifica a su vez en externa e interna, dependiendo si el flujo del fluido es interna o externa. El flujo de un fluido se clasifica como interno o externo, dependiendo de su fuerza al fluido a fluir por un canal confinado. Creo que es eso, más que nada. Excelente. Bueno, ahora vamos a realizar un experimento con la ayuda de mi compañero Ángel Figueroa. Para este experimento necesitaremos un frasco de vidrio, una tapa de plástico, 3 velas de diferente tamaño y un encendedor. ¿Podrías encender las velas, por favor? Sí, claro. Permíteme. ¿Puedes colocar el frasco de vidrio sobre las velas, por favor? Se apagó. Permíteme. Muy bien, así que están encendidas, colocamos el frasco con cuidado. Ahí va. Llegando a este punto, ¿alguien tiene la idea de lo que está pasando? C3. Sí, pienso que en este experimento el dióxido de carbono se eleva a lo más alto del frasco, debido a que está más caliente que el aire que lo rodea. Podemos decir que la combustión de las velas consume el poco oxígeno que se encuentra en el envase. Así es, claro, produciendo solo dióxido de carbono y vapor, el cual poco a poco se convierte en agua. También se sabe que el dióxido de carbono es más denso que el aire, por lo cual las corrientes de convección realizan su función, transportando el dióxido de carbono a la parte superior del envase. De esta manera se desplaza el oxígeno a la parte inferior, evitando que corrompa la función de combustión. Exactamente, por ello se apaga primero la vela de mayor altura, luego la de tamaño medio y por último la pequeña. A continuación, mi compañero les explicará las corrientes de convección para que todo esto sea más claro.
La materia o sustancias se calientan y esta se dilata, lo cual produce que se transporte el calor a zonas donde hay mayor temperatura y las zonas de menor temperatura bajan, es decir, sube y baja la temperatura dentro del frasco. Claro, totalmente de acuerdo. Me parece que la producción realizó un gran trabajo con el preparar el experimento muy sencillo y práctico, sobre todo que lo pueden realizar en casa en compañía de cualquier familiar y usando materiales que fácilmente se consiguen. Pues honestamente se merece una calificación de 10, o sea, fue un trabajo excelente. Ahora entiendo por qué la transferencia de calor ocurre cuando hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos que están en contacto directo. Entonces, cuando surge el flujo de calor del cuerpo, del mayor al menor, por la temperatura, digo, es bastante sencillo. Excelente. ¿Qué les parece si vamos a una pausa comercial y regresamos con otra sección? Claro. Sí. Gracias. Que el peso mexicano se devalúe. ¿Cansado de la escasa democracia que se deja ver al momento de revalidar los poderes del gobierno? Como ya sabemos, los países exportadores de petróleo de la Liga Árabe dejaron de vender este hidrocarburo a los países que apoyaron a Israel en el conflicto que hay en este momento en el Medio Oriente. Pero imagínate, nosotros poder aprovecharlo y explotar el tan llamado oro negro. Imagínate tener un boom del petróleo. Imagínate. Nosotros no queremos retomar ni repetir la historia, simplemente queremos mejorar el presente con ella. Es por eso que nosotros queremos evitar que se formen movimientos sociales como aquel entonces. Por ejemplo, el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o la Coalición del Obrero Campesina Estudiantil de Oaxaca, o la Unión Campesina Independiente, o la Coalición del Obrero Campesino del Itzitmo, entre otras. Nosotros queremos eliminar todo eso, queremos tener un México mejor, queremos que el peso no se devalúe y, como dijo el presidente de aquel entonces, defender el peso como un perro. Fortalecer la independencia de nuestro país como nación, tanto en lo político, económico y cultural. Imagínate un México en donde se fortaleció la independencia económica del país y podemos superar los problemas más relacionados con la crisis económica que ya tenemos. Hay que promover el empleo. Contar con los mínimos de bienestar. Hay que promover un crecimiento alto, sostenido y fuerte. Imagínate, corregir los desequilibrios económicos, la reconciliación con el sector empresarial, buscando no afectar a las clases populares. Imagínate mejorar la distribución del ingreso entre las personas. Nosotros los mexicanos conocemos la historia, conocemos que la deuda externa en 1977 era al menos de 21,000 millones de dólares y que para 1982 alcanzaba los 76,000 millones de dólares, de los cuales el 80% de estos eran del gobierno y 20 eran en la deuda privada. Así que tú dices, ¿quieres repetir la historia? El Estado tiene una gran responsabilidad y es por eso que la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados quiere aprovechar en totalidad los recursos que de las distintas dependencias y entidades dedicaban la atención a zonas deprimidas o a los grupos marginados. Todo esto mediante convenios con las entidades especializadas para aprovechar los recursos, coordinando acciones para no reproducir un órgano ineficiente para hacer lo que otros hacen mejor. Hay que estudiar la realidad para proponer un plan de coordinación. De esta manera podemos aprovechar de mejor manera a los 22,000 trabajadores que trabajan y que atienden las zonas deprimidas. Aprovechemos mejor los recursos que se complementaban solamente cuando era necesario y conveniente. Pues tienes la oportunidad, opta por el modelo Alianza para la producción. Volvemos a su programa favorito después de este pequeño corte comercial. Ahora sí, sigamos con el programa matutino vespertino. ¿Quién no ama este programa? O sea, ¿les está gustando? ¿Qué les parece todas las semanas? Ahí déjenos en nuestra cuenta todas sus sugerencias, los comentarios, qué les está gustando, qué no les gusta. Obviamente han de amar todo, ¿verdad? Para empezar, ¿quién no ama esta producción, los experimentos? Tenemos de todo un poco aquí. Bueno, ahora sí, por último, lamentablemente, esperemos a ver qué pasa la otra semana, si podemos agregar más contenido. Por último, ahora sí vamos a lo que sería la parte de una pequeña sección de lo que sería biología. Vayamos a ese tema. Adiós.
De biología les hablaremos sobre el genoma humano. El genoma humano es la codificación genética en la que están contenidas todas las informaciones hereditarias y de comportamiento del ser humano, siendo esta la estructura genética de mayor complejidad en el mundo animal. Tiene la información necesaria para que una generación con el mismo genoma tengan los mismos rasgos o por lo menos acepte unos cuantos en una composición individual. Bueno, el genoma humano está establecido de manera genérica, observándose en el 23 pares de cromosomas. En el estudio cromosómico ha develado la compleja composición de esta estructura, arrojando los siguientes datos. Está formado por 23 pares de cromosomas, cada uno con una función diferente. Aportan el ADN, material hereditario fundamental. En total, 22 cromosomas son estructurales y el último par lleva la información sexual. Sin embargo, uno de ellos predomina en el par, determinando así la sexualidad que tendrá. Wow, sin duda algo fantástico. Pero, Angelito, ¿por qué no hablas sobre el proyecto del genoma humano? El proyecto Genoma Humano da inicio en 1990 y tenía como objetivo establecer la secuencia de más de 3.000 millones de nucleótidos que contiene el ADN. Ok, entonces tengo entendido que el proyecto era el primer paso decisivo en el análisis del genoma molecular y en gran parte de las investigaciones biológicas moleculares del medio siglo pasado fue el descubrimiento de la estructura del doble hélice de la molécula del ADN en 1953. Esto fue por Franz Crick y James Watt. El principal logro es precisamente el conocimiento del genoma, que en cifras arroja lo siguiente. Bueno, los genes tienen 3.000 bases en promedio, pero varían enormemente en su tamaño. El gen humano es más largo y la distrofifina tiene 2.4 millones de bases. Se descubrió que la secuencia de 99.9% de las bases es idéntica al genoma en todas las personas. Por ejemplo, las zonas más escasas de genes abundantes son el A y el T, y las más densas en genes abundantes son la G y la C. De sus logros fueron la comprensión de la base molecular de las enfermedades, la hibridación de los oligonucleótidos específicos de aleolos, amplificación específica de los aleolos, la comprensión específica de las enfermedades, así como la prevención y diagnóstico de las mismas. Por otro lado, en cuanto a la genética humana, el siglo XIX puede ser considerado como el siglo de la ingeniería genética, pues podremos saber cómo lo que fueron los inicios en las postrimerias del siglo XX, la clonación genética, la secuenciación de ADN y la manipulación genética. Claro, esta se convertirá en la llave de nuestra vida, gracias a la cual vencemos muchas enfermedades que hoy nos preocupan, por ejemplo la Alzheimer, el cáncer, entre otras. Los primeros años del siglo XXI han sido testigos de avances realmente estimulantes en la comprensión del lenguaje como un rasgo distintivo de la especie humana y muy concretamente del fundamento genético de nuestra propensión para adquirir y hacer uso del sistema de comunicación lingüística. Bueno, también podemos decir que otro punto a destacar sería lo que es la clonación, ya que últimamente se ha experimentado con este tipo de reproducción, que por cierto es el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismo, células o moléculas ya desarrolladas de forma sexual. Exactamente, también podemos decir que otro punto a destacar sería lo que es la clonación, ya que últimamente se ha experimentado con este tipo de reproducción, que por cierto es el proceso por el que consiguen copias idénticas, como una copia de las que hay en sus casas, de un organismo, célula o molécula ya desarrollada de forma asexual. En este siglo XXI hay grandes avances como el genoma decodificado, nuevas terapias con genes para pacientes cardíacos, vida artificial y la clonación de cuerpos acéfalos. Además, la manipulación genética de los órganos de cerdos que resolverá la inmunocompatibilidad con los humanos y la terapia genética contra el VIH. Sin duda de que habrá más avances. Lástima que no todos serán de todo buenos, ya que nadie sirve avanzar si solo lo haces para destruir. En fin, ¿qué me pueden decir de la biotecnología? Bueno, la biotecnología se define como un área multidisciplinaria que emplea elementos como la química y procesos varios, con gran uso en la agricultura, la farmacia, ciencia de alimentos, entre otras. Probablemente el primero que usara en este término fue el húngaro Karl Erkli en 1919. Así es. Claro, es porque eso que la biotecnología comprende investigación de base y aplicado que integran distintos enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales como biología celular, molecular, informática y microbiología marina aplicada. Bueno, ¿y cuáles son algunos de los principales avances? Los fascinantes androides, la idea de robots y androides viviendo a nuestro lado. Interfaces de cerebro computarizados. Bueno, una de las más conocidas es la interfaz de cerebro de computador. Los biónicos, parte de la botánica, se encarga de encontrar las soluciones a problemas biológicos. La optogenética
optogenética. La optogenética es una combinación de la genética de distintos medios. Y otro, pues, también podría ser las computadoras moleculares, ¿no? Sí, cada uno una opinión personal. Es de que a mí me gusta más que le metan a la biotecnología los miembros biónicos. Digo, es algo que nos sirve mucho. Claro, cada quien, ¿no? como las prótesis para las personas que lo necesitan. Sí. Supongo que comúnmente se está utilizando más la biotecnología, ¿no? Más que nada, Sí. tanto a lo científico. Para satisfacer Sí, necesidades. aunque la botánica también se ve fuertemente impulsada últimamente. Pues prácticamente la biotecnología y la botánica van muy relacionadas, ¿no? Pues sí, es parte de... ¿Y tú qué opinas, Marina? Pues la verdad que todo esto está muy avanzado y o sea, bueno, cada cosa tiene su finalidad, ¿no? Pero pues ya ya queda la opción de cada uno cuál usar y para qué propósito la tiene, ¿no? Okay. Exacto. El Bueno. siglo XXI, de hecho, está muy avanzado en comparación a los otros. Ujú. Siento que estamos viviendo que la tecnología va transcurriendo y va avanzando conforme nosotros, ¿no? Sin Sí. duda, tal vez este sea el siglo de la biotecnología. Sí, sin duda. Sin Bueno, duda. con esto concluimos el programa. Esperamos verlos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Bye. Bueno, amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Si por mí fuera y por todos nuestros compañeros no sería así, pero eso lo hace más divertido, ¿no? Estar esperando cada vez por algo mejor. Bueno, en sí quisiera darle gracias a toda la producción, a todos mis compañeros, a todos los que hicieron este programa posible, este gran programa matutino vespertino, el cual esperamos todas las semanas y creo que ustedes también. Bueno, ahora sí me gustaría darle la bienvenida a varios de nuestros compañeros de elenco, por ejemplo, mi compañero Alberto Mena. Que excelente trabajo. amigo. Gracias. Hola. También de mi compañera Marina Valdés. Hola. Ay. Hola. Gracias, Muy bien, gracias. Dios. No, pues porque gracias, ustedes son los que hicieron este trabajo. También a mi compañera Yarlene Godínez. Ay, chicos, lo sabía. Bueno, también a mi compañero Jesús Santiago. ¿Qué haríamos sin ti, amigo? Bueno, estos son algunos, pero recuerden que somos cientos y miles los que hacemos este programa. ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna dedicatoria? ¿Algún Gracias familiar? a ustedes, esto es posible. Gracias. Yo le quiero dar felicitaciones a mi primo que cumple hoy 18 años y ya es legal. La otra semana se va a cumplir. Saludos a mi mamá, a mi novia, adiós. Bueno, esto sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que es su programa. Adiós, hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias. Matutino Vespertino en Facebook. Hasta luego. Síganos.